Hola a todos, soy Borja Chacón, creador del manipulador.com y hoy vamos a crear un cartel estilo pin-up. Vamos a abrir nuestra imagen, tiene que ser lógicamente de estilo pin-up. El primer paso va a ser, como siempre, duplicar la capa para trabajar con una copia. Y ahora vamos a separar el fondo de la silueta de la chica. En este caso voy a utilizar otra manera de selección que, como veis, es gracias a la varita mágica, ya que el fondo contrasta bastante bien con la silueta. Entonces podemos utilizar esta herramienta, que como veis es bastante fácil, solo tenemos que darle una tolerancia un poco alta. En este caso estoy usando el 30. Y aunque van a quedar algunos detalles como en la zona de las sombras de los pies o de la colchoneta, luego los voy a mejorar a través de la máscara que vamos a crear para tener la silueta de la chica por un lado y el fondo por el otro. Voy a añadirle un pequeño desvanecimiento para que quede más suave. Y a continuación vamos a generar la máscara de la que os hablaba. Así ya queda la silueta hecha. Ahora vamos a generar un fondo de color plano. En mi caso voy a utilizar un marrón tono pastel. Es importante que siempre uséis el color que uséis sea tono pastel para que sea acorde con la estética que vamos a buscar. En mi caso además es un tono un poco apagado porque creo que va a quedar bastante bien en la composición final. Ahora vamos a seleccionar la máscara y lo que os comentaba antes de limpiar los detalles que han quedado. Quedó un poco sucio la pierna, los pies y creo que la parte de la colchoneta. Así que ahora lo voy a corregir con la herramienta borrar. Y luego, si es necesario, que en este caso sí creo que lo va a ser, le voy a añadir un poco más de desvanecimiento, ya que tiene ahí un pequeño borde azul del fondo, supongo que de la iluminación cuando se hizo la foto. Ha quedado un poco de borde ahí y lo voy a corregir de nuevo con un poco más de desvanecimiento sobre la selección de la máscara. A partir de aquí el efecto pin-up ya va a empezar a tomar forma, ya que lo que primero que vamos a hacer es duplicar la capa con la que hemos estado trabajando hasta ahora de la silueta. Y la voy a convertir en objeto inteligente para poder aplicarle uno o dos filtros si fuera necesario, sin que modifiquemos lo que es la imagen, para poder hacerla editable. Vamos a ir a filtro, galería de filtros, y vamos a seleccionar el primero que sale, que es bordes añadidos. Como veis, si trabajamos con la intensidad y el grosor, pues se vuelve muy brusco. Yo lo voy a dejar todo al mínimo. Bueno, al mínimo no, realmente al 1. Y la posterización, como veis, pierde bastante calidad si la bajamos, así que la voy a dejar al máximo. Vamos a dejar el grosor y la intensidad al 1 y la posterización al 6. Como veis, ya va cogiendo un poco más como si estuviese dibujado, que es típico del efecto de la spin-up. Y vamos a darle el modo de fusión luz suave para que quede más, para que no quede tan marcado como si fuera un dibujo, que tenga un poco de ese estilo, pero no quede tan marcado. Para que quede un poco más acorde de color, vamos a generar una nueva capa de intensidad. Aunque realmente lo que voy a trabajar es más con la saturación, ya que la intensidad trabaja a los medios tonos y yo lo que quiero es quitarle color a nivel más global. Así que lo que voy a hacer es bajar un poco la intensidad, unos 30-35, para que quede más, como un poco apagado, como suele ser el efecto en este tipo de postales tipo pin-up. Más o menos quedaría así. Ahora vamos a duplicar la capa del fondo de color pastel, porque lo que vamos a hacer es darle ese toque de grano que suele tener este tipo de efectos. Así que vamos a llamarla ruido, porque es lo que vamos a añadirle este filtro. Vamos a ir a filtro, ruido, añadir ruido, y vamos a darle algo muy suave. Vamos a dejarlo como uniforme, pero vamos a hacerlo con un 4, un 5, un 6% debería de valer, porque queda bastante suave. Y le vamos a dar modo de fusión luz suave de nuevo. Con esto vamos a ver que la imagen queda un poco más clara incluso que antes. Pero ahora ya la tenemos en conjunto, tanto la silueta como el fondo los tenemos con un poquito de grano. La estética más o menos ya ha tomado forma con estos pasos que hemos seguido hasta ahora. Voy a añadirle un borde. Esto sería opcional, voy a añadirlo porque bueno, creo que queda bonito y así va a quedar contrastado. Voy a utilizar un azul, también un tono medio un poco oscuro para el borde. Vamos a generar una nueva capa, la voy a rellenar y bueno, con la selección le voy a hacer un pequeño borrado de lo que sobra. Voy a duplicar la capa y voy a moverla y así ya quedaría el borde. Otra manera de añadir un borde sería directamente con
con los efectos de capa, darle trazo y darle un trazo interior, añadirle el color y ya estaría. Si habéis visto otros vídeos míos, sabréis que me gusta hacer las cosas más habituales, me gusta hacerlas de distinta manera cada vez que se da la ocasión, para que aprendáis distintas formas de hacerlo. Ahora vamos a generar unos puntitos, un patrón de puntitos. Vamos a generar un nuevo archivo de 12×12 en mi caso. Van a ser puntitos pequeños, porque lo que quiero es que quede como una pequeña pátina encima con los topitos, que también era, aunque no es exclusivo de los carteles pin-up, sí que bueno, hay cierto tipo de carteles que sí que lo llevaban, y en este caso sí que me apetece utilizarlo. Vamos a generar un círculo de 6 y vamos a dejarlo más o menos centrado en la esquina superior izquierda. Lo duplicaremos, lo colocaremos para que queden 3 píxeles de los 6 que forman el círculo. Ahora duplicamos las 2 capas y las ponemos abajo, y con esto ya vamos a generar un patrón que nos va a servir para que se generen circulitos. Le quitamos el fondo para que quede transparente y vamos a ir a edición, definir motivo. Le ponemos el nombre que queramos, en este caso puntos, y más o menos ya lo tendríamos. No lo voy a guardar porque no lo necesito, además ya lo tenía guardado de antes también, o sea que generamos una nueva capa. Y ahora vamos a ir a edición de nuevo y vamos a rellenar. Y vamos a rellenar con motivo. Yo ya lo tenía seleccionado de una prueba quizá anterior, pero bueno, vamos a seleccionar el último, que es el que he creado ahora. Y con esto, como veréis, ya tenemos un patrón de puntitos que cubre toda la imagen. Le voy a dar un 10% de transparencia y le voy a cambiar el modo de fusión para que no quede negro, para que quede más bien superpuesto a los colores que forman la composición. Ahora lo que voy a hacer es añadirle detalles y corregir algunas cosas que han quedado sin pulir y añadirle texto. Voy a cambiarle el nombre a la capa porque ya tenemos varias para no liarnos al trabajar. Voy a añadirle como manchas. Podéis seleccionar cualquier textura que tengáis de suciedad o incluso de tela manchada, etcétera. Podéis seleccionar la que queráis. Yo he cogido esta. Y lo que voy a hacer es ponerla encima de toda la composición. Voy a arrastrarla a la composición, la voy a ajustar más o menos, como es bastante grande, pues voy a ajustar las manchas como más o menos crea que quedan más o menos bien. Siempre la vamos a poder mover luego, o sea que no hay problema. Le voy a dar modo de fusión multiplicar para que quede bien fundida y le voy a dar un 25%. Ahora sí, multiplicar, y le voy a dar un 25%, no demasiado. Esto, bueno, depende del efecto que queráis conseguir. Si queréis que parezca más antigua, que está sucia y gastada, pues podéis darle menos opacidad. Yo la voy a dejar muy suavecita, vamos, como si estuviese manchada, sin más. A continuación lo que voy a hacer es añadirle una sombra a la chica y a la colchoneta, sobre todo a la chica, para que se note un poco más. Voy a añadir un marrón oscuro que contraste bien con el tono del fondo que tenemos, el tono del fondo, bueno, y de la chica en general, ¿no? Ese tono así un poco apagado. Voy a generar una nueva capa y con la herramienta de degradado, un degradado radial, voy a generar un círculo que vaya del centro del color que tenemos seleccionado a transparente, dado que lo que voy a hacer ahora con la herramienta mover y con control T o comando T es deformarla directamente para que sea la sombra. Vamos a deformarla según vayamos necesitando, la voy a ir ajustando. Aunque ahora está por encima, la voy a mover debajo de la silueta y encima del fondo para que quede mejor integrada. La voy a duplicar varias veces, seguramente tenga que duplicarla otra vez, para poner la sombra como si la luz viniese desde arriba, para que sea una sombra muy pequeña. También podemos utilizar sombras a toda la silueta si queremos utilizar, por ejemplo, la sombra paralela en los efectos de la capa. Podemos ir directamente a la capa de la silueta y darle una sombra general, pero bueno, a mí me gusta que sea más esta sombra como si viniese desde arriba, que la chica está pues como tomando el sol en la playa y tal, pues creo que queda mejor así. Es un pequeño truco bastante sencillo que suele ser muy utilizado, vamos, para generar sombras cuando la luz viene de arriba
o queremos hacer una sombra sin más, una sombra sencillita, o sea, sin tener demasiada complicación. Voy a cambiar los nombres de las capas para que queden bien claras qué es lo que hemos hecho en cada sitio y a qué pertenece cada cosa, porque si no ya con tanta capa nos podemos empezar a liar con los pasos que hemos dado. Lo siguiente que vamos a trabajar es añadir, que ya sería como la parte final, aunque luego queda un detalle, pero bueno, sería la parte final, es añadir un texto. Yo voy a poner, vamos a la playa, sin más. Voy a elegir más o menos el mismo color que tiene el borde para que queden dos elementos con el mismo color y así quede contrastado con el marrón, que creo que va a quedar bastante bien. Y como veis, he utilizado una tipografía, en este caso Blessed. Procurar utilizar tipografías que sean pues de estilo antiguo, como de años 60, años 50, para que quede acorde. Yo en este caso he utilizado esta. Voy a añadirle unas exclamaciones para que quede así un poco más gracioso. Y en principio, como veis, ya estaría, ya tenemos más o menos el efecto hecho. Contiene ruido, contiene manchas, contiene los puntitos, le hemos dado palidez a la foto, la hemos tocado un poco para que parezca que está medio dibujada. Finalmente solo es añadirle texto de ser necesario. Más o menos esto ya estaría. La composición queda yo creo que más o menos así. Voy a bajar un poco el tamaño de la exclamación final para que quede un poquito más ajustado. Al texto también le podríamos añadir una sombra, yo no lo voy a hacer porque quiero corregir un pequeño detalle que quedó, como os dije al principio del vídeo, que un pequeño detalle que tiene la imagen que está en las gafas, y es que su fondo no concuerda con el fondo de la foto, queda un poco mal. Es un pequeño detalle, pero bueno, me gusta ajustar esas cosas. Así que si el texto queréis trabajarlo más, se le podría dar añadirle una sombra un poco brusca, o una sombra alargada, dependiendo del efecto que busquéis, para que quede más integrado. Yo en principio lo voy a dejar así porque me voy a centrar en corregir el detalle. Lo que es el vídeo tutorial en sí llegaría hasta aquí, si vuestra imagen es perfecta y no tenéis ningún problema de que nadie lleve gafas o que el fondo de algún elemento no concuerde, el vídeo tutorial llegaría hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer es corregir el detalle de las gafas. Voy a cambiarle el fondo para que quede mejor integrado. Voy a meterlo todo en una capa para que veáis el resultado final. En teoría, bueno, el teórico resultado final. Como veis, cambia bastante de cómo era la foto en un momento a cómo queda una vez retocada. Salvo por el detalle de que las tipografías la podemos tocar más, pero bueno, eso lo haré en otro vídeo tutorial, que seguramente para ese vídeo quizá tenga que recuperar esta imagen. Ahora voy a seleccionar en la capa de la silueta, en la que hemos hecho el efecto de añadir borde, voy a copiar el trozo de la gafa, sin más, lo voy a ajustar a la posición en la que tiene que estar y voy a limpiar lo que sobra. Solo voy a dejar la parte de la gafa con el fondo, que como veis es azul. Y lógicamente tiene que quedar pues más marrón, porque no queda muy coherente. Voy a limpiar la gafa, voy a quitar el trocito de la cara que le ha quedado, voy a limpiar un poco la parte de la montura que también se ve por fuera un poco azul, del fondo que tenía la foto originalmente. Y voy a generar una capa de tono saturación solo a la selección, o sea, solo al trocito que pertenece. Le voy a dar mucha, en este caso para que quede marrón, así quedaría más lógico con el tono del cristal, quedaría mucho más lógico que lo que venía por defecto, que era el azul. Digo de añadir la capa de tono saturación solo a la selección, porque si añadimos una nueva capa de ajuste y no tenemos nada seleccionado, no tenemos ese trozo, el tono saturación nos lo haría a toda la foto, así que tener cuidado. Como veis, la capa genera una máscara con la primera selección que hice, pero como la he corregido, ahora al eliminarla, pues como veis afecta a todo. Pero bueno, como voy a meter estas dos capas en una carpeta y voy a aplicar la máscara a la carpeta directamente para que el detalle de las gafas quede aparte del resto de capas. Ahora ya sí, por mi parte, el efecto de pin-up ya quedaría
faltaría quizá, aunque creo que ha quedado bastante bien, faltaría retocar los textos, pero bueno, eso lo veremos en otros vídeos relacionados con el tratamiento del texto en Photoshop. Espero que os haya sido de utilidad.